de estos dos ilustres invitados que tenemos aquí, que ahora pasaremos a presentar como es debido. Por hacer un pequeño resumen antes de comenzar de lo que han sido pues estas jornadas, la filosofía del proyecto, para la gente que quizá no estuviese ayer, pues hay que entender que es una historia esta largamente trabajada desde principios de año, en la que pues bueno, a través de una especie de idea desarrollada ya en el 2015, pues intentamos el homenajeado también en estas jornadas, que fue nuestro tristemente desaparecido Paco Camarasa y un servidor. Intentamos desarrollar en una ciudad como Alicante pues lo que era precisamente eso, ¿no? Una ciudad marítima, y a partir de ahí pues establecer un desarrollo en el que se pudiese entender cómo diferentes autores a través del medio del cómic pues han representado lo marítimo. Entonces, como decíamos, pues las jornadas están estructuradas de alguna manera pues pensando en el Atlántico, en el océano Atlántico, que muy bien ha representado en su obra uno de los autores participantes, que tendremos ocasión de escucharlo después, Miguel Ángel Prado. Pablo Auladey, nuestro representante alicantino, pues desde esa perspectiva más mediterránea. Y pues bueno, los dos invitados que tenemos aquí, que paso a presentarles, que son Rubén Pellejero y Juan Díaz Canales. De alguna manera estamos, como decía, de enhorabuena porque entender de alguna manera lo que es la esencia del mar, desde esa representación, como decíamos, desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, quizá podría quedar un poco coja si no se hablase del resto de lo que son los océanos y los mares que hay alrededor del planeta. Y a partir de ahí pues tenemos la figura del marino por excelencia, de Corto Maltés, y bueno, pues es precisamente la figura que vamos a abordar en esta especie de conversación, entrevista que vamos a mantener entre los tres. Como decía, bueno, pues agradeceros, Juan y Rubén, de verdad que estéis aquí, es todo un placer teneros. Y bueno, pues pensar en un proyecto, quizá lo que es la creación de Corto Maltés, que se retrocede a octubre del 2015, ¿no, Juan? Estamos hablando ya de algo muy trabajado, en el que quizá ahora os haga yo algunas preguntas a las que ya os habéis enfrentado en infinidad de ocasiones, porque bueno, lleváis ya mucho tiempo con lo que es la presentación, o bueno, el exponer la obra de Corto Maltés, y sobre todo pues quizá esta sea una pregunta que me gustaría haceros, ¿no? El reto que ha supuesto para vosotros, y que ha sido pues un poco la experiencia o la sensación las sensaciones que habéis experimentado al abordar algo que ya es un mito, ¿no? en la historia del cómic, como es el Corto Maltés, creado por Hugo Pratt, ¿no? Buenas tardes a todo el mundo. Pues sí, la verdad es que gran parte de la gira esta de promoción que dices que hemos hecho, que es verdad que la hemos hecho, pues las preguntas recurrentes, sobre todo las primeras, son esas, ¿no? La gente quiere saber cómo te enfrentas a una tarea que en el fondo es tocar algo que mucha gente, sobre todo los más aficionados al cómic, tienen como sagrado, ¿no? Como puede ser un personaje como Corto Maltés, que es un tótem de la historia del cómic. Yo siempre lo explico de una manera muy sencilla. Para mí no fue una tarea especialmente complicada ni traumática, porque es un personaje, que luego lo hablaremos seguramente más, con el cual tengo una relación afectiva, digamos. Es decir, no solo... A mí me pesa mucho más la relación afectiva que tengo con el personaje, porque mi formación emocional y profesional es muy importante. Me pesa mucho más eso que el aspecto de monstruo sagrado o de cosa inalcanzable, ¿no? Que estaba allí en el altar de los héroes del cómic. Entonces, digamos que la aproximación a él fue un volver a mis inicios, no de
profesional del cómic, sino de lector de cómic. Y todo fue muy fácil en ese sentido, ¿no? Fue recuperar todas esas sensaciones y todas esas razones que me llevaron a mí a amar el medio del cómic. Y para Rubén, digamos también, bueno, como dibujante y pues bueno, un poco cómo te llegó a ti esta parte de este encargo y de este reto, ¿no? Buenas tardes a todos. Yo de entrada lo tuve muy fácil, ¿no? O sea, porque fue Juan quien me llamó un buen día y ya lo ha comentado él, el aspecto mitificador del personaje no lo tiene tan metido dentro como yo lo tenía. Y él me lo comentó tal cual: si quieres hacer el corto maltés de este modo tan sencillo y tan brutal, ¿no? Porque nunca puedes imaginar que te digan nunca esto, ¿no? De hecho, con Juan nos conocíamos de hace tiempo. Siempre habíamos, digamos, imaginado que algún día hacer alguna cosa juntos, algún tema de aventura. Yo de entrada pensé que me iba a ofrecer algo relacionado con la aventura, ¿no? Y empezaba diciendo corto maltés, evidentemente. Pero no, iba en serio y bueno, después de la sorpresa pues tuve que... No le di una contestación rápida, más o menos tardé 3 días, o sea que no está mal. Y bueno, de hecho así empezó de un modo muy natural para mí porque, digamos, emparejando un poco con lo que ha dicho Juan, de que es un personaje que ha sido muy importante en estos inicios, para mí también lo fue, sobre todo a nivel gráfico. O sea, Prat era un referente durante toda una época y lo conocía bien y sus mismos maestros han sido maestros míos también. O sea, pertenezco a una generación mucho más joven, pero que el cómic americano y argentino e italiano forma parte de mi aprendizaje, ¿no? Y esto es lo que me dio, digamos, valor para también aceptar este reto. Si bien sabía que era un componente donde el pánico podía tenerlo, más que nada en cuanto al aspecto gráfico, es decir, sé que voy a meterme con un personaje muy querido, ¿no? Y muy importante en el mundo de la historieta y no solo de la historieta, ¿no? Esto fue tan solo lo que tenía mucho más respeto. Ahí a mí me parece en lo que es el medio del cómic hay una parte que es muy interesante, que lo comentábamos a mediodía también comiendo, y como una disciplina artística más, ¿no? Y os lo planteo un poco a los dos, quizá cada uno, a Rubén desde la perspectiva del dibujante y a ti, Juan, desde un poco más desde la del guionista. El cómic como medio y como disciplina artística en el sentido de lo que es el trabajo artesanal, de todo un proceso de creación que al final da también como un resultado estético, por esa parte plástica del dibujo, del entintado, de muchos matices en ese sentido, y luego también el desarrollo conceptual que puede suponer el crear una buena historia, y sobre todo cuando venimos, como comentábamos, de un antecedente como es la obra de Hugo Pratt, que bueno, pues fue un genio a nivel dibujo, a nivel pintura, con sus acuarelas, con sus bocetos y a nivel de lo que son los guiones también, ¿no? Y las historias. Entonces, quizá en ese sentido, Juan, te preguntaría más, a la hora de elaborar los guiones, si supone una complicación grande el coger la personalidad del corto maltés que había hecho Hugo Pratt. Sí, evidentemente es complejo. De entrada es complejo siempre retomar el trabajo de cualquier persona. En este caso no es cualquier persona, sino que es alguien muy especial. Es un autor que en sí mismo ya tenía una fortísima personalidad a nivel artístico y que marcó, de hecho, la carrera de muchísimos autores que han venido después, cuya obra supone un antes y un después en la historia del cómic. Entonces, claro, efectivamente no es una tarea fácil. Pero por otro lado, también a mí me ha llegado en un momento profesional el encargo en el cual pues ya tengo un cierto bagaje, y en el sentido de conocer la técnica de contar historias,
y eso ya te lo hace más llevadero, digamos, más llevadero porque tienes una serie de asideros que te dan seguridad para seguir. También ayuda, por ejemplo, el hecho de que yo he trabajado en animación durante muchos años. Mi formación como artística, digamos, es dentro del mundo de animación, y en el mundo de animación de entrada estás habituado y obligado a trabajar en equipo, con lo cual digamos que estás muy expuesto a la opinión de mucha gente que te rodea, que tiene ya criterio artístico, y por otro lado estás también habituado a trabajar con material ajeno a ti, es decir, trabajar con modelos que te vienen de personas que ni conoces ni jamás conocerás, estás obligado a cambiar de estilo con cierta asiduidad, y lo mismo a nivel de las historias, estás trabajando con historias escritas por personas diferentes. Total, eso ya te da una capacidad técnica, digamos, que te da una cierta seguridad. A mayores de todo eso, yo ya tenía una familiaridad, como decía antes, con el universo de Prat, que ha venido de una manera natural. Si me hubieran propuesto retomar las historias de cualquier otro personaje, yo qué sé, de Spirou, por ejemplo, que me gusta, pero que no conozco pues, especialmente, pues habría sido, digamos, una relación más fría, si quieres. Pero en el caso de Corto Maltés, yo siempre he sido un apasionado del personaje y de la obra de Prat en general, al punto de que me sé prácticamente las historias de memoria, las he releído infinitas veces, son una influencia muy clara, yo creo, para mi trabajo. Entonces, no sé, toda esta mezcla de cosas hizo que al final, lo que decía al principio, no fuera ninguna experiencia traumática, sino más bien una prolongación del trabajo que venía haciendo, pero con un reto aún más apasionante, ¿no? Y Rubén, bueno, también aparte de esto que comenta Juan, desde esa perspectiva más plástica o del dibujo, hay una cosa que quería comentar, por ejemplo, de esta imagen, y es algo que llama mucho la atención, sobre todo, pues, bueno, si retrocedemos un poco en el tiempo y nos vamos al verano del 2015, y yo de repente me encuentro en no sé qué medio o por internet esta imagen, ¿no? Esto es creo, si ahora me corregís si me equivoco, pero esto es lo primero que se vio de ¿qué es esto? O sea, va a volver Corto Maltés, y la gente que seguíamos a Corto Maltés no nos lo podíamos creer, o sea, de alguna manera hubo ahí una muy buena campaña, o pues no sabíamos si era Corto Maltés, ¿no? Porque os lanzo también la pregunta en el sentido de que no veíamos el rostro. Entonces primero se rumoreaba, estaba claro que era el marino, estaba claro que ahí había una evolución en el dibujo, que la gente que conoce el dibujo de Rubén Pellejero pues sabe que está ahí Rubén Pellejero, pero el rostro no estaba, y la gente quería saber un poco qué era lo que ocurría ahí, ¿no? Sí, de hecho pienso que estaba muy bien llevado el aspecto, digamos, de promoción de un personaje que vuelve al cabo de tanto tiempo, ¿no? La imagen, digamos, creada que era esta, Corto vuelve, ¿no? La sensación de que él está entrando en la puerta, no regresa, vuelve a estar con nosotros. Y el elegir la oscuridad del rostro era un aspecto que a mí me interesaba hacerlo. Incluso también insistí en cuanto a la portada. Yo no quería que surgiese el rostro, porque me interesaba mucho más que el lector, que en su día llegase a descubrir las nuevas aventuras de Corto, tuviese un todo en su primera lectura, no tan solo que durante meses que duraba, un par de meses recuerdo, no sé si era exactamente tal cual, que duraba la promoción antes de que se publicase el libro, el lector no se fijase excesivamente en su rostro, que diera tiempo a esperar. Pienso que este tiempo de espera estuvo muy bien llevado, porque además creaba también misterio. Pienso que el misterio es algo inherente en Corto Maltés, y pienso que sí, digo muy bien. Y bueno, y en día ya pensamos que fue algo muy acertado. Después, estas dos, la segunda imagen que creo que apareció es la de la portada en color, y ya más adelante apareció la portada en blanco y negro, donde ya se veía, sí, el rostro. Porque ya se había publicado la edición en blanco y color, sí, primero. A partir de ahí no lo hemos comentado antes, porque quería un poco pues hacer ese pequeño acercamiento a Corto Maltés, el motivo por el que estamos aquí, pero bueno, hay que entender que tanto Rubén como Juan pues vienen ya de una larguísima trayectoria profesional llena de éxitos y llena de
de un trabajo maravilloso, ¿no? Y bueno, pues viendo esta portada y viendo pues esta página de Dieter Lampen, otro de los personajes icónicos que ha desarrollado Rubén Pellejero, en este caso con el guionista Jorge Zender, es una de las cosas cuando uno sigue a un autor, como es mi caso, ¿no?, que no puedes evitarlo. Cuando estás leyendo a Dieter Lampen, sin saber que Corto Maltés va a volver, ves en Dieter Lampen, aunque haya diferentes modos de ver las cosas por parte de un autor, o sea, de un personaje y del otro, pero es un poco Corto Maltés. Rubén, quizá ahí es una de las cosas por las que, no sé, se te encargó también desarrollar a Corto Maltés, el personaje de Dieter Lampen. Sí, aquí pienso que Juan tendría que comentarlo, porque pienso que está en tu referente de Dieter Lampen, que él me escogió. Que él es el que pensó un poco más en ti, quizás sería Juan. Que podría acercarse al universo maltesiano. Pienso que es el que te podría contestar mejor. Eso, Juan. Pero cuenta cómo te lo copiabas. Es que le he preguntado el acercamiento. ¿No? Ha cambiado el tercio. Yo Juan, creo que... No, sí es verdad. Cuando a mí Patricia Zanotti, la persona que tiene digamos que gestiona los derechos de Corto Maltés y que es la que al final toma la decisión de dar continuidad al personaje, me pregunta con quién me parecería bien o con quién querría hacer pareja artística, digamos, pues una de mis primeras opciones, la primera opción, ¿no?, que siempre tienes que manejar otras porque nunca sabes la respuesta que va a haber, era Rubén. Para mí era clarísimo. Bueno, pues por todo esto que ha estado explicando él anteriormente. Está el personaje de Dieter Lampen, que ya es un aventurero. Rubén está en la misma tradición, digamos, gráfica que Hugo Pratt. Es decir, no es un seguidor de Hugo Pratt, sino que bebe de las mismas fuentes que él, con lo cual ya le pone en una situación privilegiada a la hora de retomar al personaje. Eso, como lo que comentaba, comparte esa referencia de los autores, de los maestros de blanco y negro americanos, de Milton Caniff, etcétera, los argentinos, los italianos, e incluso podemos llegar al punto de decir que publicó en paralelo con Hugo Pratt, que Dieter Lampen salió en la revista Corto Maltés, que era una revista que había creado el mismo Pratt. Entonces, claro, luego él ha tenido una trayectoria que como artista inquieto que es, pues ha ido por otros caminos, ha ido buscando otras cosas, y había gente que a lo mejor más joven o que no ha seguido con mucho detalle su trayectoria como artista, que había olvidado esta época, pero para mí no, para mí estaba entre mis lecturas de cabecera también, y así se lo hice ver a Patricia Zanotti, al punto que, bueno, que le pareció buena idea, y le pareció aún mejor idea una vez que hicimos una pequeña prueba, un test de 3 páginas, y que, bueno, que tanto a Patricia como a todos los editores que estaban implicados, digamos, en el relanzamiento, a Casterman por la parte francesa y Riccioli en Italia y Norma en España, pues todo el mundo estuvo a favor y hubo consenso de que el proyecto podía salir adelante. Es lógico, desde esta perspectiva. Y bueno, pues Juan Díaz Canales, pues es otra persona que, bueno, casi no necesita presentación, precisamente por todo lo que ha hecho ya antes de Corto Maltés también, ¿no? Aquí tenemos una de las portadas de Black Sat, que es, bueno, pues una de tus piezas también, de tus creaciones especiales como guionista, con el dibujo de Guarnido. Y bueno, quizá también, al igual que con la bueno, decir también que precisamente por eso tenemos a Juan también como uno de los premios nacionales que tenemos en estas jornadas, por la obra, por Black Sat, por el 5º volumen, pero bueno, que en definitiva también en el trabajo de esa parte de la creación del argumento, teniendo en cuenta que vienes de una obra magistral como Black Sat, de Cómo viaja el agua, que es esta última obra tuya como autor, de una forma más personal como dibujante y como guionista, en la que, por cierto, pues
también te felicito por el trabajo del blanco y el negro como dibujante, o sea, me parece que está muy, muy acertado. Pero quizá tanto Black Sad como la obra de Cómo viaja el agua se mueven un poco más en la línea literaria de lo que es guardando los términos, y igual me equivoco con el término, pero lo que es la novela negra en el sentido del detective, de lo policíaco, del suspense, y quizá en ese sentido hay un cambio también, ¿no? Porque no se asemejan estas creaciones a lo que es Corto Maltés, ¿no? No se asemejan en lo más evidente, que es efectivamente son géneros diferentes. Pero, por ejemplo, yo encuentro en la obra de Hugo Pratt una presencia muy importante, una influencia muy importante del género negro. Pero además, en concreto, del género negro que viene no de la literatura, sino de las películas. Del cine, ¿verdad? Cine. Sí. Para mí es bastante evidente. Y sobre todo cuando empiezas a repasar eso, las películas de los años 40 y 50, de género de aventura y sobre todo de género negro, ahí ves mucho, tanto a nivel de la técnica del diálogo, ¿no? Ese diálogo muy ingenioso, en el que todo está sugerido, pero al mismo tiempo está hablando de temas muy, muy profundos, seguramente debido al código Hays, a que no se podía ser evidente, y entonces eso aguzaba el ingenio, ¿no? Un poco con lo que pasó aquí en España con la censura, ¿no? Pues todo eso está muy presente en Corto Maltés, todas esas réplicas que tiene, ¿no? Todo ese análisis, por ejemplo, de temas políticos o de temas sociales, pero que vienen un poco como quien no quiere la cosa y como que están hablando de otro tema, ¿no? O, por ejemplo, la misma figura del antihéroe que supone Corto Maltés, ese idealista que sabe que está luchando por la causa perdida, etcétera, etcétera. Yo eso creo que tiene unos antecedentes muy claros en la novela negra, ¿no? En un Philip Marlowe o en un Sam Spade, ¿no? Ese idealista que intenta hacer pasar porque es un cínico, pero que el cínico en el fondo no tiene nada más que el aspecto, ¿no? Sí que está comprometido con las causas y actúa en consecuencia, ¿no? Y siempre está al lado del débil, etcétera, etcétera, aunque sepa que al final lleva todas las de perder, ¿no? Y bueno, entrando un poco más en materia de lo que ya es Corto Maltés en sí, en definitiva, está un poco la parte, como decíamos, marítima, pero esa personalidad que tú has definido ahora también del pirata, del gentil hombre de fortuna, del personaje que al final pues tiene sus propias leyes, su propio credo, de que de alguna forma lucha por él mismo, pero que curiosamente se acaba moviendo en unos parámetros de lo que es la aventura y de lo que es también el ayudar en determinados momentos a través de la búsqueda del tesoro, de las influencias que ahora si acaso comentaremos también, ¿no? Pero esa parte del pirata es de alguna manera esa representación que vosotros habéis querido conseguir también de esa persona que lucha por él pero al mismo tiempo acaba luchando por su propio credo. Juan, en ese sentido. Sí, pero es una versión un poco moderna del pirata, efectivamente. Es decir, por eso yo veo que es más cercano al héroe, a ese antihéroe de novela negra, que no al pirata clásico, que es más la representación del individuo, que es una imagen más romántica, en el sentido de que viene del romanticismo, ¿no? Del individuo en contra de los elementos, en contra de la sociedad, etcétera, etcétera. Yo creo que en el caso de Corto Maltés hay un poco más de compromiso social, es más hijo del mayo del 68, un poco. Y entonces, en ese sentido, aunque lo asociemos mucho a eso, a la literatura de viaje, romántica, yo creo que tiene más que ver con todo lo que sucede a partir después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Es más... Porque además disfraza tiene una especie de disfraz de persona cínica, pero yo le veo más idealista que cínico. Exacto. Es decir, hoy en día, por ejemplo, y
se nota mucho. Yo creo que sí que ha triunfado esa visión cínica del mundo. Se ve mucho en las series, se ve mucho, sobre todo en las series de televisión, que son un poco, digamos, la punta de lanza, creo yo, ahora de la ficción de calidad, ¿no? Ahora sí, tú ves House of Cards o yo que sé, cualquier serie de Wire o cualquier serie de estas de referencia, y sí que ha triunfado una cierta visión cínica y amarga del mundo, ¿no? Y yo creo que no, que la generación esta de la época de Prat tenía todavía un cierto idealismo, disfrazado, eso sí, o interpretado por personajes que eran más bien antihéroes, ¿no? Sí, un poco más adelante, ahora cuando ya entremos en alguna imagen de corto, veremos también la época de los exploradores, donde ambientáis al final Bajo el sol de medianoche, que es el título de la obra de la que hablaremos ahora. Y bueno, Rubén, las influencias de Prat, las influencias de Rubén Pellejero, son las mismas un poco, Stevenson, Howard Pyle, dibujantes que esta portada, la que hay al lado de la de Stevenson, es tuya, ¿no, Rubén? Sí, esta, digamos, la he traído porque, con otras ilustraciones que hay, más que nada porque es representativa de la influencia de Prat en mi juventud. Estas son una portada inédita porque forma parte de una colección que se publicó en Suecia cuando yo empezaba, no empezaba, pero no está publicada, estaba dentro de otra estructura como profesional. Todavía no había publicado en la revista Cimo y estaba muy influenciado la época por Prat y Dino Battaglia. O sea, era un poco, para que se viese un poco que verdaderamente, más que influencia, incluso podríamos decir que Pirata es muy parecido a la Isla del Tesoro que hizo Prat, o sea, anteriormente a este libro, ¿no? Para que se viese un poco que mi influencia pratiana viene de lejos, ¿no? Y bueno, pues estas son algunas imágenes. Sí, son imágenes relacionadas con el mar, más que nada, porque como ya han pasado años, ¿no? Esto es más actual, pero pertenece a la edición de Relatos del Nuevo Mundo, que se publicó en álbum, y bueno, eran imágenes del mar para que también se viesen elementos que quizás no todos conocen, porque quedan dentro de los trabajos que en este, digamos, un trabajo ya con planteamientos de autor. Era una historia con guión de Jorge Zender, pero sí que entra en este esquema de trabajos de encargo, digamos, ¿no? En los que yo he estado metido durante muchos años, ¿no? Y bueno, hay una aportación interesante que hemos un poco insinuado ya, ¿no? Que esto es una definición de Jordi Ojeda, trabajada ya en las jornadas que realizamos el año pasado con los itinerarios cruzados entre Corto Maltés y su creador, Hugo Prat. Y bueno, pues al final los valores de la gente del mar, de alguna forma tal y como nos los describe Jordi Ojeda, pues son ese tipo de conductas que una sociedad acepta como propios dentro de una forma de ser, dentro de una ética propia y de un sentir, ¿no? Y se habla mucho también de que hay que haber vivido el mar o hay que haber estado en el mar para sentir esa parte de camaradería, ¿no? Esto siguen siendo algunas ilustraciones más... Sí, esto es todavía mucho más anterior. Es muy antiguo, pero también por el tema marítimo. Esto era un esbozo de una posible historia que yo quería hacer. Ya cuando trabajaba de encargo empezaba a plantearme para hacer también mis propios guiones, que luego desembocaron en las historias de Abduna Barcelona, que se publicó en la revista Cimo. Esto es un poco anteriormente, todavía influenciado con el estilo del estudio donde estaba trabajando, pero bueno, el tema marítimo era presente, porque siempre el tema marítimo ha sido verdaderamente bastante importante para mí. Yo, bueno, no sé si has puesto algunas imágenes aquí, yo nací casi, se puede decir, al lado mismo del mar, mi vida ha sido bastante cercana al mar, y sí, tengo esta influencia, me ha marcado bastante en algunos aspectos, no para explicar mis propias historias al respecto, pero sí en cuanto a conocer el ambiente marinero. Después, un poquito más adelante, hablaremos del trabajo en blanco y negro y el color, pero aquí se nota también la parte del dibujo, y el dibujo quizá concebido más para estar desarrollado en blanco y negro y sin necesidad del entintado, ¿no? Sí, bueno, era más que nada porque tampoco pensaba que pudiese salir en color, ¿no? Eran otros tiempos. Bueno,
esto es alguna escena más, como Sí, una escena más de contigo. Más... Y bueno, esto es una mención curiosa que quería desarrollar en la esencia de lo que es el viaje a Corto Maltés como viajero, y los diferentes tipos de viaje que se pueden encontrar, que pueden desarrollar las personas a lo largo de su vida. Y bueno, pues hay una novela de Claudio Magris, esta novela que es El infinito viajar, que a través de diferentes relatos cortos desarrolla lo que es el concepto del viaje a través de dos formas, ¿no? De lo que es el viaje lineal, que ahora, como veremos en un mapa tenemos aquí, en el que una persona pues viaja a lo largo de toda su vida y pasa su vida buscando algo, o el sentido del viaje circular, donde pues al final como el Ulises de Homero, volvía a Ítaca, volvía a casa y desarrollaba ese viaje circular, ¿no? Esas son las dos cosas que se desarrollan un poco en esta tesis. Y aquí lo que hacemos, aunque no se vea demasiado bien la información, pido disculpas por ello, pero hay una comparación entre dos personajes conocidísimos, evidentemente, de Tintín y de Corto Maltés. Y bueno, pues si analizamos un poco los recorridos, estos son los viajes de Tintín en este mapa, en este caso, y pues es el prototipo del viaje circular, ¿no? El Moulinsart, Tintín sale, recorre el mundo y siempre vuelve al castillo, siempre vuelve a casa. No conocemos nada de su familia, no sabemos demasiado de su vida personal o prácticamente nada, y siempre vuelve a casa. En cambio, y es lo que quería plantearos, Juan, desde esa perspectiva de Corto Maltés, la esencia del viaje lineal, aquí se ve pues un poco todo el recorrido de todas sus aventuras alrededor del mundo. Y Corto Maltés, bueno, conocemos alguna casa en Hong Kong, pero él pasa las aventuras dentro de lo que es el círculo que Hugo Pratt establece, pero no le conocemos un regreso, ¿no? Sí, yo creo que eso define muy bien el tipo de personaje que es uno y el tipo de personaje que es otro. Y son bastante paradigmáticos los dos de lo que son los personajes en concreto de cómic, porque es de lo que estamos hablando, pero un poco en general de cualquier género, ¿no? De cualquier medio, sea de literatura o del cine, etc. Corto Maltés, o por empezar con Tintín está planteado como un personaje recurrente, un personaje que, digamos, al cual, digamos, las aventuras estas que vive no le cambian. Es un personaje monolítico, siempre es igual. Por eso no es necesario tampoco saber gran cosa de su familia, porque eso no es lo importante tampoco en su personalidad. Y simplemente, pues eso es un personaje creado para vivir diferentes episodios que suceden en sitios diferentes, pero quitando, digamos, la anécdota de cada episodio, tampoco varía, tampoco hace que al final de la aventura él haya evolucionado hacia alguna parte. Sin embargo, yo creo que Pratt, la idea que tenía para Corto Maltés era completamente diferente. Él diseñó una especie de cronología del personaje muy coherente que, a pesar del desorden de publicación de las historias de Corto Maltés, guarda mucha coherencia. Eso hace que el personaje, después de cada aventura, haya cambiado. Su aventura sí que le va, cada aventura, cada suceso cada encuentro, cada circunstancia le va modificando el carácter. Y en el fondo lo que estamos conociendo son pequeñas partes de la vida de un personaje que es ficticio, pero que al final acabamos creyendo como que hubiera podido existir en la realidad, ¿no? Y bueno, entramos en la época que vosotros elegís para desarrollar Bajo el sol de medianoche, y es justo después de la balada del mar salado, ¿no? En el 15, después de que a finales del 13 Corto Maltés, con esta imagen de Hugo Pratt, sea rescatado en esa balsa. A partir de ahí, justo después de la aventura más icónica quizá o más reconocida de Corto Maltés, que es la balada del mar salado, dentro de toda esa cronología que tú estabas comentando, elegís situarlo en esa época, en el Gran Norte,
y en la época también de los buscadores de oro, de quizá de los últimos exploradores, donde ya se está perdiendo quizá más esa parte romántica. Por algún motivo, Juan, os encamináis más a esta época, teniendo en cuenta las diferentes etapas que hay en Corto Maltés, que si da tiempo ahora abordaremos un poco, pero en esta etapa es más aventurera, ¿no? Quizá. Sí, un poco. De entrada hay una componente simbólica importante, y es que efectivamente retomamos después de mucho tiempo el personaje justo después de los sucesos de su primera aparición. Entonces eso ya nos parecía sugerente, ¿no? Y luego, como bien dices, es un momento y un lugar muy pratiano, en el sentido de que es el mundo este romántico del que hablábamos antes que se está desmoronando. Es el final de la fiebre del oro, cuando ya todo el mundo se ha ido de allí, ya no hay nada que hacer allí en Alaska, y lo que están entrando, de hecho, son las máquinas a explotar y a buscar ese oro, ¿no? Todo ese romanticismo que podemos asociar a los relatos de Jack London, ¿no? Con los buscadores, con el hombre frente a la naturaleza, con las historias que tienen mucho que ver con los animales, ¿no? Pues está en decadencia y desapareciendo además a una velocidad vertiginosa, como sucedió todo a lo largo del siglo XX, ¿no? Esto es un tema muy platiano. Él siempre hablaba de que había elegido la época del Corto Maltés, el situarla alrededor de la Primera Guerra Mundial, porque para él fue, digamos, el final de las guerras románticas, ¿no? Es un poco cuestionable. Yo no creo que haya ninguna guerra que sea especialmente romántica, ¿no? No debería serlo, ¿no? Pero bueno, tiene su cierta justificación, ¿no? Es el momento en el que todo se globaliza, la técnica hace que podamos exterminarnos de manera sistemática y de una manera brutal y con unos efectos devastadores a toda la población. Y bueno, yo creo que era el marco ideal. Y lo del Gran Norte es un poco lo mismo. Tenía algo de inédito, porque no es un sitio donde hubiéramos visto ninguna aventura de Corto Maltés, pero al mismo tiempo los grandes espacios naturales siempre han formado parte de la mitología del personaje, ¿no? Entonces, sean los desiertos, sean los océanos, en este caso la nieve y el Gran Norte, ¿no? Esos grandes bosques boreales pues eran ideales para una aventura. Y casi como vemos en esta tercera página del álbum, al final la historia comienza con un sueño, ¿no? Esto es una escena que al final empieza con una ensoñación, y aquí es Rasputín, el antihéroe, el archienemigo, el amigo al final que siempre está con él, el que lo despierta de ese sueño, ¿no? Y es curioso también que después de estar Corto Maltés tanto tiempo descansando, ¿no? Quizá lo despertéis de alguna forma, ¿no? Eso es parte del juego también, claro. Igual que te decía antes, ¿no? El hecho simbólico de empezar en el 1915, justo detrás de la bala de Masalado, pues un poco lo mismo, ¿no? Traer al personaje después de más de 20 años de ausencia con un sueño, pues parecía lo pertinente, ¿no? Que se desperta de un sueño. Por otro lado, todo el tema de la mezcla del sueño y la realidad, y el hecho de empezar con un poema, ¿no? Que es algo sí, también muy pratiano, ¿no? Sí. Muy la referencia literaria, ¿no? Que él siempre, la referencia literaria en concreto de la poesía, porque es algo que no es muy conocido, pero cuando lees las entrevistas ves que él lo reivindicaba mucho, ¿no? El papel de la poesía en su obra. Sí, al final la poesía es algo que exactamente que está impregnado de ella. Rubén, hay una cosa también interesante, bueno, hay mil cosas interesantes, ¿no? Pero el trabajo del color, del blanco y negro, el entintado, en esta obra lo has desarrollado tú, el dibujo, el entintado, lo que es la rotulación. Bueno, la rotulación creo que va a cargo de otra persona, pero ¿cómo lo has desarrollado este proceso? Yo de hecho intentaba conservar todo de mí que pudiera, y además añadir cosas de un poco del trazo pratiano, ¿no? Porque pienso que si te alejas mucho de algunos instantes muy de Gauguin, queda una cosa tan diferente que no respiras
el mismo encanto, ¿no?, de Corto Maltés, porque yo soy de los que pienso que Corto Maltés es un todo, ¿no? Es un todo a nivel literario y gráfico, ¿no? Si separamos un contexto de otro, ya no es Corto Maltés. O sea, el propio Corto Maltés son sus historias, la calidad de sus diálogos, todos, pero la gráfica tiene importancia al 50%, porque Corto Maltés tiene sus miradas, tiene su manchado, tiene su punto muy especial que lo define como tal, y esto no podía dinamitarse, evidentemente, si no hubiera sido un pastiche, una cosa muy... Y yo respeté algunos códigos de Hugo Pratt con esa intencionalidad, ¿no? Pero a la vez añadiendo los míos, ¿no? A nivel de composición, digamos, hay otra apertura gráfica en muchos aspectos en cuanto a los decorados, sin irme excesivamente por el detalle, pero sí enriquecerlos un poco más, quizás, que como nos hacía el maestro, y componentes del manchado, pues respetar algunos componentes como ciertas arrugas, pero añadir otros que eran míos. O sea, mi intención era conservar que otro hubiese un trabajo que me sintiese plenamente libre, cómodo, y a la vez que fuese el primer seducido por este trabajo. O sea, que a mí me sedujera como historia de Corto Maltés, ¿no? O sea, que este aspecto de no abandonar lo que conocemos del personaje me interesaba muchísimo, ¿no? Sí, al final es un poco... Y dibujar las máquinas. Y dibujar las máquinas. Dibujar las máquinas también. Siempre de un modo esquematizado, quizás no tanto como las de Hugo Pratt, pero sí. Hugo Pratt tenía a sus colaboradores en muchas ocasiones, Lele Vianello, ¿no?, que le dibujaba los trenes y estas cosas. Sí, es conocido sus ayudantes, ¿no?, que en ocasiones... Rubén Tercero lo ha dibujado todo. Sí. Y bueno, después está la parte, esa parte onírica también de las ensoñaciones, de las miradas al mar, ¿no?, la parte romántica, la parte poética, como aportaba Juan. Y esto lo quería poner un poco por tu proceso de trabajo, ¿no?, de lo que te preguntaba antes también, y hasta qué punto trabajas con el boceto y después, en este caso, le pasas la aguada, ¿no?, y luego ya lo llevas a otro proceso diferente. Sí, bueno, estos son pruebas, son ideas, ¿no? Sí, son sobre la página en concreto, son dibujos que vas haciendo sobre corto, variados, ¿no? Pero de hecho yo lo que quería intentar era que el entintado fuese rápido, ¿no? O sea, que el aspecto de layout, de esbozo, estuviera presente. Y para esto pues me servía de un lápiz no muy detallado, o sea, no es casi un storyboard, pero se acerca bastante, y luego esto pues lo aplicaba en la mesa de luz, o sea, lo calcaba, digamos, ya directamente utilizo un rotulador a nivel técnico, hablando claro, lo utilizo con un rotulador permanente, de estos que no desaparecen con el tiempo, que en la Hugo Pratt había tenido problemas con eso en algunas páginas, y luego utilizo un manchado clásico con un pincel, ¿no? Y una pregunta también a nivel de lo que es... Aquí más o menos se ve que utilizas la tira clásica de lo que son las 4 tiras, que es muy característico también del tipo de cómic en el que hemos encontrado siempre a Corto Maltés. Esa estructura de la página, ¿habéis querido también darle una continuidad, teniendo en cuenta que el cómic actual no obedece quizá a esta característica, sino que bueno, pues hay en Dieter Lampen incluso también hay páginas enteras con un dibujo o medias páginas, y aquí habéis vuelto un poco a esa parte clásica? Y una pregunta que me gusta mucho, que os la hizo Jordi Ojeda, y es ¿queréis un poco, se va a poner esto un poco otra vez de moda quizá a través del Corto Maltés actual? ¿Reivindicáis un poco más lo clásico o es una continuidad quizá? Yo particularmente siempre he reivindicado, me he sentido muy a gusto trabajando en formato clásico de viñeta. Nunca mis personajes apenas salen de una viñeta a otra, no hay dobles páginas por lo general, y es un concepto bastante clásico. Es que me siento mucho más cómodo narrando de ese modo, ¿no? Pienso que el ojo del lector conduce mucho mejor la historia trabajando en ese aspecto, que se lo facilitas más. Yo quiero facilitárselo mucho al lector, ¿no? Quizás se puede esto considerar a veces un error o no, pero es un poco la escuela de la que yo provengo y me interesa hacerlo así, ¿no? En el caso de Corto Maltés habíamos probado al principio
con Juan hablarlo de utilizar páginas, viñetas estilizadas, otros formatos en vertical, algunas más grandes, pero el formato de 4 páginas de la strip diaria, digamos, era que veíamos que funcionaba mejor, y además también entraba dentro de este aspecto de volver el personaje, ¿no? De respetar también este código de formato de página, que además vemos que funciona muy bien, con Corto Maltés funciona perfectamente. Hay una parte que también me interesa mucho y no nos vamos a extender porque quiero que queden 2 minutos para que la gente pueda hacer preguntas, y es la parte también de las diferentes etapas, Juan, que hay en Corto Maltés. Pues hay una etapa más geopolítica, si analizamos toda la trayectoria de Corto Maltés, más geopolítica, y otra parte más onírica, más esotérica, sobre todo pues las últimas apariciones de Corto pues en las helvéticas, donde al final hay fantasía y vosotros al final habéis elegido una época concreta, que es quizá más esa que comentabais de los grandes exploradores, quizá porque os habéis encontrado más a gusto. Hay otros momentos para diferentes creaciones o diferentes aventuras de Corto. Yo por explicarlo así muy resumido y muy eso, porque es la que más echaba de menos. Ajá. Como lector. Es quizá más tu favorita esa etapa, ¿no? Sí. Porque yo, lo que dices tú, yo encuentro todo eso en Hugo Pratt, en la obra de Hugo Pratt, pero digamos que lo que fue variando fue la dosis. Es decir, desde el principio Corto Maltés tiene algo de esoterismo, tiene magia, tiene crítica social, tiene literatura, tiene un montón de cosas. Lo que pasa es que a lo largo de la evolución del personaje, o mejor dicho, a lo largo de la evolución de Pratt, él iba cambiando su interés, lógicamente, porque durante 30 o 40 años que estuviera haciéndolo, no lo sé, no recuerdo ahora exactamente el número de años, pues imagínate, un autor inquieto pues va variando su interés o el mensaje que quiere hacer pasar. Y bueno, él se fue yendo cada vez hacia unas historias en las que primaba el asunto pues más esotérico, más fantástico, y yo como lector echaba un poco, gustándome también esos álbumes, echaba un poco en falta ese aspecto más aventurero, que en el fondo al final es el más comprometido, el que habla más un poco de la realidad o de la sociedad o de la historia, y bueno, es el que más nos interesó a la hora de retomar el personaje. Y yo he encontrado, o hemos encontrado los dos a lo largo de toda la tournée esta que hicimos de promoción, que efectivamente es un poco lo que la gente echaba en falta, ¿no? La gente estaba contenta de reencontrarse con ese Corto más aventurero, ¿no? Más aventurero. Bueno, pues casi estamos terminando ya, y bueno, simplemente no es porque sea ni mucho menos una primicia, sino que bueno, en alguna entrevista ya lo habéis dicho, que Corto Maltés ha venido para quedarse, ¿no? Va a seguir con nosotros. En ese sentido estamos de enhorabuena, porque bueno, desde mi perspectiva pienso que lo habéis hecho, y no es porque estéis aquí, lo digo cuando no estáis, lo habéis hecho magistral. O sea, al final, como decía Rubén, también le dais una personalidad, y al mismo tiempo, lo habéis dicho muchas veces, que se hace desde el cariño, desde el respeto y desde la admiración a la obra de Hugo Pratt. Yo creo que es sobre todo así, de esa manera, como los que hemos seguido y los que hemos querido a Corto Maltés y a Hugo Pratt, pues es la manera en la que prácticamente, si no hay unanimidad en el mundo que siga Corto Maltés, tiene que faltar muy poquito, ¿no? Simplemente para acabar, quería haceros una última pregunta, y dentro de todos esos espacios que hay una cronología muy larga, y bueno, que a Corto Maltés se le puede ubicar en diferentes lugares, en diferentes cronologías, ¿hay algún dato que se pueda adelantar de cara a, sabemos dónde va a estar Corto Maltés? Nosotros sí. Vosotros lo sabéis. Otra cosa es que se nos pueda contar a nosotros. Sería preocupante que no supiéramos. Correcto. Pero nos lo encontraremos en breve en algún lugar concreto, no. Es complicado. No se puede contar. Es complicado. No se puede contar. Bueno, Ya lo lamento. Quedémonos con que sí que más o menos se sabe cuándo habrá un nuevo álbum. Sí, eso está programado más o menos, ¿no? Si todo va bien y no hay por qué pensar que no va a ir bien, pues a finales del año que viene o principios del 2018, alrededor de las navidades del año que viene.
Bueno, pues por mi parte, pues eso, agradeceros de verdad, de todo corazón. Para mí es un momento de verdad muy especial que llevo buscando desde hace mucho tiempo. El año pasado lo intenté, la agenda vuestra era imposible, o sea que os agradezco de corazón que estéis aquí. Y bueno, pues antes de finalizar la intervención, pues aludir un poco al público, porque bueno, tenemos aquí a dos leyendas vivas del cómic y creo que es un buen momento para que la gente les haga alguna pregunta. O sea que paso el micrófono, si alguien levanta la mano y alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo iba a hacer una pregunta, pero... Sí, hola. Quería hacer una pregunta, pero como ya Canales ha dicho que no va a hablar nada. No, pero has dicho una cosa muy importante sobre vuestro interés, es ese maltés aventurero, romántico, comprometido. Entonces la pregunta, si se puede hacer o responder, ¿va en esa misma línea el próximo álbum? De ese... Sí, va en esa misma línea, yo creo que es lo coherente. Lo que pasa es que tampoco queremos, o sea, lo que decía antes, yo entiendo que cortometraje no es solo eso, o sea, no podemos dejar de lado, y aparte a mí tampoco me interesa, porque me parece que realmente aporte y construya el personaje también, por ejemplo, el aspecto mágico, pero yo entiendo que la última etapa Hugo Pratt estuvo más volcado en ese tema esotérico, etcétera, etcétera, y yo encuentro un inconveniente en ir por ese camino, y es algo además que me produce un cierto reparo, y es que al final cuentas historias que son demasiado exigentes para el lector, en el sentido de que exigen unos conocimientos que son difíciles de adquirir o de tener de una manera natural, ¿no? Si te empiezan a hablar sobre teorías de la Atlántida o cosas así, y tú no has leído nada al respecto, no sabes quiénes son las diferentes teorías que existen desde la antigüedad, etcétera, etcétera, o te ponen un prólogo así de gigante que a veces ocupa más que el TVO en sí mismo, o vas a andar perdido, ¿no? Pues a mí eso es lo que me produce un cierto rechazo. Pero meter algo de esoterismo, algo de magia que es inherente al personaje, pues sí que lo vamos a hacer porque es eso, porque eso también es cortomaltés, ¿no? Gracias. No, yo digamos, añadiría que la evolución propia nuestra va a estar presente en el próximo libro, o sea que no va a estar, es de modo natural que se van adaptando, nos vamos, digamos, adaptando. No es lo mismo que sea tu propio personaje, que lo has creado y estás, digamos, evolucionando como hizo el propio Pratt, que retomar un personaje. Entonces lo vas haciendo tuyo y eso en cada álbum se va a ver. Hola, buenas noches. Quería saber si una vez que habéis publicado esta primera obra, ahora en los siguientes os han dado libertad de acción, digamos, o tenéis que pasar unos filtros sobre la historia y sobre el dibujo también. Hemos tenido desde el primer libro, libertad total. Esto es verdad. Que sí que el guión, digamos, recibe, cuando Juan lo finaliza, lo presenta, entonces si hay alguna puntualización se comenta, pero son meras puntualizaciones, no hay ninguna directriz de por dónde tiene que ir la historia ni por dónde tiene que ir el personaje. Pienso que esta libertad es básica, si no sería imposible trabajar con un personaje como Corto Maltés. Sí, afortunadamente, o sea, la misma Patricia Zanotti, la que tiene los derechos, ella lo verbaliza así, dice, Hugo Pratt era un autor que hizo de la libertad su bandera, sería absurdo que yo fuera poniendo cortapisas o condicionantes a los autores que han retomado al personaje. Así que la verdad lo que dice Rubén es que no hemos tenido ningún tipo ni siquiera de sugerencia, es decir, ir por aquí, ir por allá, situar la historia en
en tal o cual época, o no, la verdad es que hemos trabajado con total libertad. También creo que se ha dado la circunstancia feliz para todo el mundo de que ninguno de los dos somos autores que estén muy alejados del universo de Hugo Pratt. Entonces, pues eso ya genera una cierta confianza a priori, ¿no? Os dejo el personaje y sé que está en buenas manos, ¿no? En el sentido de ser fieles al espíritu. Yo lo decía porque a veces los herederos, digamos, pues son un poco... Sí. Bueno, está el caso que va en paralelo al nuestro de un equipo artístico que ha retomado un personaje emblemático que es el de Asterix. En este caso, además, Uderzo aún vive y Uderzo está encima de los dos, tanto de Ferri, del guionista, como de Conrad, del dibujante. Les hace un marcaje pues, muy estricto. Bueno, estará en su perfecto derecho, obviamente, ¿no? Pero no es nuestro caso. Lo vengo a decir también porque, como habéis usado un paralelismo un poco entre Tintín y Corto, Ha sido él. A mí no se me había ocurrido. pero es curioso porque Tintín, Hergé, ha prohibido que nadie siga al personaje. Sin embargo, Pratt, su deseo era que alguien siguiera al personaje. O sea, que era un planteamiento completamente diferente, pero después los herederos a veces tienen sus cosas. Sí. Bueno, en el caso de Ye no han sido los herederos, fue el mismo Ye que dejó escrito que no quería. El hombre pues tenía esa vanidad y que se puede entender desde el punto de vista humano, pero que efectivamente le ha cortado las alas a muchos. Bueno, le ha cortado más que las alas, le ha cortado la posibilidad a muchos lectores y a muchas generaciones que han venido posteriores y que han empezado a leer las historias de Tintín, de conocer más aventuras, que yo creo que es un poco lamentable, es un poco triste. Buenas noches. Buenas noches. Quería, por curiosidad, bueno, quizá la gente aquí también se lo plantee, no sé si es obvio o no. Has comentado antes que te dieron libertad para elegir un dibujante, para continuar el personaje. Evidentemente Rubén Pellejero creo que es el perfecto. Pero en el caso que él se hubiera negado, ¿tenías a alguien en la recámara, español, extranjero? Me da igual si dices nombre o no, pero un poco si tienes un planteamiento de si tú tenías ya en la cabeza un plan B. Sí, pero vamos, tampoco, a ver, no creo que pase que fue una decisión mía, porque no es absurdo, yo no elegía, yo podía proponer, pero claro que había planes B y que no se pueden comentar. No, de hecho es que incluso antes de que yo entrara o que a mí me propusieran, siempre se ha hablado, por ejemplo, del caso de Manara, ¿no? Que era como un poco el heredero natural que el mismo Pratt había designado, porque Pratt, por lo que se ve, pues el hombre pues, era expansivo y hablaba. Y entonces ya en su día le dijo al mismo Manara, pues tú mismo podrías seguir las aventuras de Corto Maltés. Y ahí es fácilmente imaginable que en Italia pues, mucha gente pensaba que de una manera natural Manara acabaría haciendo las historias de Corto Maltés, ¿no? Porque el mismo Pratt lo había evocado, fue el único dibujante para el cual escribió guiones, o sea que había un cierto precedente que lo hacía favorable, a pesar de que el estilo, digamos, gráfico era completamente diferente. Bueno, casi si no hay más preguntas lo vamos a dejar aquí porque vamos un pelín ya limitados con el tiempo. Así que nada, agradecerles a todos su asistencia. Seguimos ahora en 0, medio minuto, cambiamos y bueno, vuelven ahora Jordi Ojeda y Miguel Ancho Prado a deleitarnos y a seguir un poquito con lo que tenemos, con el mar del cómic. Muchísimas gracias Rubén y Juan por estar aquí y bueno, pues hasta la próxima. Gracias. Gracias a vosotros.